Entramos en la segunda parte del tema 10.1 de la proclamación de la Segunda República y la Constitución del 31. En concreto, nos vamos a centrar en el bienio reformista de 1931 a 1933. Nos hemos quedado antes, en la parte primera, hablando del gobierno provisional y de cómo se hacía la Constitución del 31. Y ahora vamos a ver en qué consiste el bienio reformista. Dimite Alcalá Zamora, pero se acuerda mantener la coalición de gobierno y ahora lo va a presidir este gobierno provisional Manuel Azaña. Es una coalición formada por republicanos y socialistas, como que va a sujetar todo este gobierno. Alcalá Zamora, aunque a pesar de que dimita como presidente del gobierno provisional, va a ser nombrado presidente de la República. Este gobierno emprendió una política de reformas, de ahí el nombre del bienio, continuadora de la del gobierno provisional, y pretendían cambiar las estructuras del Estado y la sociedad. Es, por así decir, pues la parte más, si se quiere, revolucionaria o más progresista de todo el periodo republicano. Claro, no conocemos exactamente lo que pudo ser el Frente Popular porque enseguida estalló la guerra civil, como luego veremos. No contentan ni a las derechas, se va a producir un golpe de Estado de Sanjurjo en 1932, ni a las izquierdas, movimiento revolucionario anarquista de la zona industrial del Llobregat y la ocupación de fincas en Andalucía. Problemas a los que se enfrentó y cómo los resolvió el gobierno de Manuel Azaña. De ahí, es decir, las reformas que introdujo. Algunas ya venían, como hemos dicho, del gobierno provisional. En primer lugar, el problema religioso. Se establecieron medidas y leyes de extinción del presupuesto del clero y el culto, sometimiento a una ley especial a las órdenes religiosas, se van a disolver los jesuitas, se confiscan los bienes de las órdenes religiosas, se establece el matrimonio civil y el divorcio y se secularizan los cementerios. Es decir, hay una parte para los que no, una parte religiosa para los que son religiosos y otras que no. Hay que mirar en este sentido, por ejemplo, el cementerio de la Almudena aquí en Madrid. Se prohíbe además la enseñanza a las órdenes religiosas. Esto la verdad es que supone un gran varapalo porque toda la enseñanza, o gran parte de ella, de enseñanza primaria y secundaria, e incluso universitaria, pues la mantenían las órdenes religiosas. Hay una oposición constante entre la Iglesia y la República y va a quedar patente en la expulsión del primado de España. El primado es el representante del Papa en España, el cardenal Segura. La Iglesia, no obstante, tratará de intervenir en política creando un partido político que se va a llamar Acción Popular. Aunque luego desarrollaremos más, hay que decir que, por ejemplo, la enseñanza y la cultura ahora se revitaliza. Partíamos en realidad de que el analfabetismo afectaba al 30%, es decir, no sabían ni leer y escribir el 30% en general e incluso si en el caso de las mujeres mucho más. Había un 50% de personas que no iban a la escuela. Estaban, por supuesto, en edad escolar. Hay proyectos interesantes, como luego veremos, con la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, bibliotecas ambulantes y misiones pedagógicas. Aquí os presento una misión pedagógica en Castro del Río, que es un pueblo de la provincia de Córdoba, convocando o sea, diciendo en el periódico de la localidad, que tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes, pues lo que se iba a ver en esos días. Y luego tenemos pues otros dos problemas, el militar y el regional. El militar, que lo va a, digamos, a tratar de resolver Manuel Azaña. El ejército es claramente monárquico. Muchos de los generales del ejército español, pues su padrino de boda había sido el rey Alfonso XIII. Y había también dentro de los militares pues había una tradición golpista. Ya lo hemos analizado en todo lo que va del siglo, incluso en el siglo XIX, lo que supone un peligro lógicamente para la República. Para ello, Azaña aprueba una ley que se llama así la Ley Azaña, en el cual pues lo que pretende es un régimen militarizado por la vía pacífica y la reducción del número de oficiales, que eran muy numerosos. Luego teníamos el problema regional, ya lo hemos visto un poco, sobre todo con Cataluña y otras regiones que también tenían ese sentimiento autonomista o independentista, si quieres. Tal es el caso de País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia y Andalucía. Este sentimiento incluso se va a extender durante todo el siglo XX, como ya veremos luego en la transición española.
En cuanto a los resultados efectivos de este problema, pues solamente Cataluña consigue el Estatuto de Autonomía, pues ya lo hemos visto, y el País Vasco sufre cierta paralización en el estatuto, ya que el PNV era católico y el gobierno pues siempre era de izquierdas, y luego cuando vino el gobierno de centro derecha, que no era partidario de estas autonomías. El caso es que el Estatuto de Autonomía Vasco se aprobará en 1936. Analizamos ahora la cuestión social. La situación económica era muy difícil por la incidencia de la crisis del 29. Muchos inmigrantes españoles que se habían marchado a América por las repúblicas sudamericanas los expulsan de su territorio debido a esto y tienen que regresar a España. También va a provocar la disminución de la producción minera y el estancamiento de la industria textil. Por lo tanto, va a aumentar el paro obrero de manera ostensible, sobre todo a partir del año 31, que va a ser bastante acuciante para los gobiernos de la República. Se aprueban, no obstante, una serie de leyes laborales. Al frente de este ministerio va a estar Largo Caballero, en el cual pues se consigue la jornada de 8 horas, la contratación laboral también se regula, los jurados mixtos, también se regula los accidentes en la agricultura y la regulación del derecho a la huelga. Los sindicatos tuvieron dos líneas de actuación. Por una parte, la revolucionaria, básicamente de los anarquistas, la CNT y la FAI, con sabotajes, huelgas y ocupación de fincas, y la pacífica, representada por Pestaña y Peiró y toda la UGT. Aquí van a tratar de colaborar con los republicanos para mejorar desde el gobierno la situación de los obreros, que tan gravemente estaba en los años de la República. Uno de los problemas más graves era el problema agrario. Pensemos que la mayor producción de España de aquella época y el mayor número de población que trabajaba era en la agricultura. Se plantea una reforma agraria. Ya desde 1931 el gobierno provisional aprobó varios decretos en este sentido. Por ejemplo, se congelaron los arrendamientos, la jornada laboral de 8 horas, la contratación de los trabajadores de la misma localidad donde se produjera el trabajo o la tarea, y pretendían para ello evitar el levantamiento rural y preparar la reforma agraria. La ley se aprueba, la ley de reforma agraria, se pretende aprobar en este bienio, y lo que trata de hacer o pretender es la expropiación de las grandes fincas no cultivadas por los dueños y las fincas que eran de regadío pero que no estaban regadas, porque los dueños evidentemente no lo necesitaban. A ellas, y tras el levantamiento de Sanjurjo, se van a unir también las propiedades de los participantes en este golpe y van a ser expropiadas sin indemnización, también las de la nobleza. Todo esto va a provocar, va a ocasionar un descontento entre todos estos grandes propietarios, también de los militares, y también una cantidad ingente de tierras que hay que repartir. Para llevar a cabo la redistribución de tierras, estas conseguidas, pues se creó el Instituto de Reforma Agraria, el famoso IRA, del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos. A partir de estos informes se hacían luego los repartos. La consecuencia de esta ley de reforma agraria será el levantamiento de Sanjurjo, entre otros, y los enfrentamientos entre jornaleros y la Guardia Civil por la violencia y la ocupación de fincas por parte de estos. Destaca en este sentido el de Casas Viejas en Cádiz. Hablemos un poco del levantamiento de Sanjurjo, que aparece aquí en el fondo de esta diapositiva. Se conoce como la Sanjurjada y es un golpe de Estado fallido que se produce en el verano, en concreto en el mes de agosto de 1932, contra la Segunda República. Está liderada por este general, José Sanjurjo. Algunos le llaman el jefe de los africanistas, y solo tomó parte una facción pequeña del ejército, lo que supuso su fracaso desde prácticamente el comienzo. Esto convenció a muchos políticos e incluso militares que eran republicanos de que prácticamente la aceptación de la República ya era un hecho entre los militares. La maniobra fue confusa desde el principio, ya que era a un tiempo un intento de restaurar la monarquía, un golpe contra la dictadura anticlerical, según en opinión de Sanjurjo, de Azaña, y una reacción al Estatuto catalán porque desintegraba España. Es decir, era un poco continuar con las ideas que tenía el ejército tradicionalmente, un tanto ya anticuadas probablemente. Además del miedo a la reforma agraria que hemos dicho. Al fracasar, trató de huir a Portugal, a Sanjurjo, pero al no querer utilizar el avión fue apresado.
fue juzgado y condenado a muerte y su pena fue conmutada de cadena perpetua. Supuso el final de su carrera militar, eso sí, y al llegar al gobierno Lerroux en el mes de a comienzos del año 1933, pues va a poder abandonar la cárcel y eso sí se va a tener que exiliar en Portugal. Recordemos que este exilio en Portugal, porque luego cuando hablemos del golpe de Estado de 1936, pues este exilio en Portugal va a ser muy importante. Hay un enfrentamiento también entre la Guardia Civil y los jornaleros, como hemos dicho, o braceros, como queramos llamarlo. En el invierno de 1932 y 33 hay varios enfrentamientos y destacamos entre ellos como más importantes tres. El de Castilblanco, en Badajoz, donde muere un campesino y 4 guardias civiles por el ataque violento de la multitud al cuartel. También en la casa cuartel, también en Arnedo, en La Rioja, en Logroño antiguamente, varios campesinos murieron a disparos de la Guardia Civil. Y en 1933 algunos campesinos del pueblo gaditano de Casas Viejas ocuparon fincas. Estas fincas son ocupadas por anarquistas. Hubo una gran represión, se fusiló y se disparó contra 13 campesinos. El gobierno no mostró interés por aclararlo. La coalición de gobierno se tambalea. Ante esta situación, Azaña va a dimitir y Alcalá Zamora va a convocar nuevas elecciones. Y con ello va a terminar el fin del bienio reformista. Detengámonos un poco en los sucesos de Casas Viejas. Los episodios que tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1933, los anarquistas proclaman el comunismo libertario, al frente de los cuales está un tal Francisco Cruz, conocido en el pueblo como Seis Dedos. Toman el ayuntamiento y van a la casa cuartel de la Guardia Civil, donde se enfrentan y es asesinado un guardia. Se mandan refuerzos con más guardias civiles desde la capital, incluso desde Madrid, también con policía de asalto, guardias de asalto, al mando del capitán Rojas. Se detiene y fusila a los jornaleros implicados y a los refugiados que estaban en la choza o casa que llamaríamos ahora de Seis Dedos, pues también se les ametralla y se quema la vivienda. Aquí, al salir una mujer y un niño, también se les va a disparar. Entonces van a morir pues todos estos que aparecen aquí en los periódicos de la época para lo que veáis, y esto supone pues la muerte total de 8 personas solamente en los sucesos de la casa del Seis Dedos, unas 22 en todo el pueblo, y esto va a crear una desestabilización para el gobierno. Bien, y entrando ya en el último apartado del bienio reformista, sí hay que destacar, por supuesto, las realizaciones culturales. La República tuvo el apoyo de muchos intelectuales con el lema de cultura para todos. Lo que pretende el gobierno es que sea la cultura precisamente el ideal para regenerar el país. En 1930 aparecerá la agrupación al servicio de la República de intelectuales como Ortega, Marañón o López de Ayala. Ortega y Marañón serán diputados en 1931, pero otros, como Unamuno o Baroja, e incluso el propio Ortega, se van a sentir desplazados por los gobiernos republicanos. Sin embargo, los intelectuales que forman la generación del 27, como Lorca, Alberto Salinas o Miguel Hernández, se sintieron identificados con el espíritu republicano. La generación del 27 va a estar siempre muy vinculada a la residencia de estudiantes de Madrid, por donde pasaron, pues aparte de todos ellos, pues importantes intelectuales a nivel europeo y por lo tanto mundial. El gobierno provisional estableció una escuela laica mixta obligatoria y gratuita, que ya lo hemos hablado de ella, estableciendo el modelo de la institución libre de enseñanza con Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos. La revista de Occidente, por otra parte, que fundó Ortega en el 23, difundió la filosofía y la ciencia europea de la época. Y en cuanto a la política de reformas y realizaciones culturales, pues destaca el teatro itinerante de la Barraca de García Lorca, que no lo ha estudiado en literatura, o la del Búho, dirigido por Max Au. Las misiones pedagógicas creadas para difundir la cultura general, la orientación docente y educación ciudadana en aldeas y villas, las universidades populares, las bibliotecas ambulantes y rurales, como esta que os muestro aquí en el fondo de la diapositiva. También hay un notable desarrollo de la prensa
el deseo de renovación cultural. Por ejemplo, hay 18 diarios que se publican en Madrid y 15 en Barcelona, entre ellos pues El Sol, El Debate, ABC o La Vanguardia. De ellos ABC y La Vanguardia continúan en la actualidad, y se van a añadir otras publicaciones de organizaciones políticas y sindicales y revistas de la época.